Empezamos a grabar. Hoy es el día 16 de febrero de 2026. Estamos con esta nueva sesión de número 5, y vamos a hablar sobre la tercera verdad bíblica: vida familiar a la manera de Dios, viviendo en el hogar conforme a los caminos de Dios. Observa que solo esta frase nos hace recordar la responsabilidad que tenemos como cristianos de vivir en el hogar no conforme nuestros caminos, sino conforme los caminos de Dios. Entonces, vida familiar a la manera de Dios, no como pensaba algunos, que ponía, como hablamos otra vez y demos ejemplo acá, y ponía su persona en primer plano, porque es el papá de la casa o porque es sacerdote, y las cosas tienen que caminar conforme su voluntad. No, tiene que ser la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios será siempre buena, agradable y perfecta. Así que tenemos que actuar de esa forma. En este material enviado para ustedes, vamos a hablar de esto que aparece ahí, que es muy importante, fundamental, que está en pantalla, que habla sobre la comunidad de la iglesia, la familia, en el quesito que estamos ahí mostrando para ustedes, que en el hogar, algunos mencionan diciendo que es algo privado y secreto. Está bien, nosotros entendemos perfectamente esto, lo que estamos hablando, que es algo privado y secreto en la casa, la particularidad de la familia, no la vida cristiana. Entonces ahí aparece en el dibujito una persona poniendo el dedo así, y se llama ministerio del shh. ¿Sabe aquella cosa que hablamos? En casa hablamos. ¿Entiendes? Entonces la comunidad de la iglesia es una cosa estando en el templo, y luego cuando llegan al hogar es otra cosa. Entonces hay una dicotomía, hay acá una, un trabajar contrario a la voluntad de Dios, como empezamos nosotros hablando, que tiene que ser a la manera de Dios. No puede ser que yo tengo una actitud en la iglesia y luego en mi casa yo ya estoy con este de shh. ¿Entendés? Entonces, este tema nosotros vamos a hablar mucho sobre la familia importa, pero que tiene que ser así. Y no es así, ¿verdad? Tiene que tratar los temas. Lastimosamente, uno de los pecados ocultos que existen en las iglesias, en todos los sentidos religioso cristiano, del cristianismo, y estoy hablando, ustedes saben, dentro de lo que es la iglesia evangélica y de la iglesia católica, existen los pecados secretos, los pecados ocultos a la comunidad. Y uno de los pecados horrendo, feo, que acontece es exactamente abusos. Y estoy hablando con mucha responsabilidad, porque está ahí expuesto para la gente, nombres, apellidos y muchas situaciones en el mundo cristiano, que lastimosamente, por causa de esa situación de shh, no se puede hablar, entonces muchas personas han sufrido cuando un niño, incluso en la adolescencia y en la juventud. Entonces esas cosas no está correcto, no está bien, ¿verdad que sí? Entonces cuando nosotros miramos, acá yo voy a cambiar de la pantalla, observa que aparece ahí la cultura que nosotros colocamos ahora, ¿verdad? ¿Qué aparece ahí? Aparece una cuestión de que dice que esa es la cultura de la iglesia, y lo que debería ser, que nosotros vamos a ver más adelante. Entonces se observa que la iglesia está en un cable a la mano izquierda y el hogar a la mano derecha. Esto debía o tendría que estar conectado, pero nosotros miramos ahí en pantalla que está desconectado. ¿Por qué? Porque se trata situaciones en la iglesia que a la vez no se trata en la casa. Entonces, volvemos a decir, no hay una conexión. Vamos a la iglesia, al templo, ¿verdad? Y luego en casa se desconecta lo que fue predicado o lo que fue enseñado. Y esto no se puede, porque vamos a entrar en la otra lámina. Estoy pasando así un poco rápido para después nosotros dialogar sobre el sistema dentro del material que enviamos para ustedes de forma digital,
que vamos tratar todito. Observe lo que está ahí. Ahí hay creencias, valores centrales y las acciones del discipulado en el hogar y del discipulado familiar en la iglesia. Y de esto vamos a tratar. ¿Cuál es la creencia que nosotros estamos manejando en nuestra casa de lo que aprendemos en la iglesia? O de lo que no nos informa en la iglesia, que es lo peor. Entonces, de esto se va a esto, que nosotros empezamos hablando de la verdad número uno. La familia es el plan crítico de Dios, o sea, fundamental. Esta es la primera verdad que estuvimos hablando en las sesiones pasadas, que la familia es el plan fundamental de Dios para actuar desde usted a alcanzar vidas, como también atender posibilidad de bendiciones en tu propia casa, en tu propio hogar. Luego, en las otras secciones, nosotros estuvimos 3 veces hablando en la sesión número 4 sobre la segunda verdad, ¿se acuerda? Que la familia es el factor esencial en la formación de discípulos. Es la familia el factor esencial. No se forma discípulos desde la iglesia. De la iglesia se tiene información, pero la formación se da en el diario vivir de cada uno de nosotros. Y significa en la casa, en el trabajo, en la facultad, donde esté, se da la formación. Pero la información se debe tener en la iglesia. Y esto hablamos muchísimo sobre que la familia, tu familia y mi familia, es el factor esencial en la formación de discípulos. No estamos hablando de formación de creyentes, de gente que cree nomás, como mostré ahí, y está acá al lado la creencia nomás. Estamos hablando de formación de discípulos, personas comprometidos con el reino de Dios. Así que luego aparece la verdad número 3 que vamos a iniciar en el día de hoy sobre la vida familiar a la manera de Dios. Espero que los hermanos tengan leído el material, porque vamos a llegar a confrontar lo que usted ve en pantalla en defensa de las verdades. Tenemos que confrontar, hermanos. No hay otro camino si queremos seguir adelante, como el pastor Juan Riquelme, al empezar de esta clase el día de hoy, nos habló sobre la importancia del trabajo en su vida. También ahora nosotros tenemos que confrontar algunas cosas que por ahí no está caminando a la manera de Dios. Entonces tenemos que ir y confrontar esto. Así que en defensa de las verdades. Y ya estamos entrando en la tercera verdad. Luego aparece ahí un mensaje muy lindo, un mensaje que dice: hay maneras específicas que Dios establece para que un creyente viva en el hogar. Hay maneras específicas. O sea, en otras palabras, no puedo andar como quiero. No puedo caminar como quiero. No tenemos tanta libertad así como la gente piensa. No, tenemos límites para que caminamos conforme la manera específica de Dios en el hogar. Entonces, cuando hay personas quebrantadas, el hogar es destruido. Si la gente está en la iglesia, en el templo, en el culto, participando y de repente su quebrantamiento es mirar al lado y ver que su cónyuge o un hijo o una hija no vive lo que está siendo predicado, automáticamente se quebranta de tal punto que de repente cuando llegan al hogar es lo que estamos mirando en el dibujito en la pantalla. Hogar destruido. Y como mencionó el pastor Juan, nosotros tenemos muchísimas malas experiencias, informaciones desagradables de familias enteras en el Paraguay que están sufriendo ataques tremendos de Satanás, nuestro adversario, porque el hogar no se sostiene en la palabra de Dios. El hogar se va destruyéndose y es horrible. Así que, en esencia, el hogar es el centro ministerial de la iglesia. Qué linda expresión de la palabra de Dios en esta frase que está ahí en rojo en la pantalla que usted está mirando. El hogar es el centro ministerial de la iglesia, donde Dios toca constantemente las vidas de otros miembros de la familia a través de nuestros miembros.
de nuestra gente, de nuestro entorno, de usted, de mí, de tu esposa, que va tocando a los demás miembros de la familia. Incluso, como hablamos otra vez, y ahí está en la pantalla, los que están en rojito son personas no alcanzadas, que tenemos que alcanzar. Que de repente, cuando tenemos una buena conducta en casa, automáticamente ese hogar, que pasa a ser centro ministerial de la iglesia, pasa también a ser centro del evangelismo, del alcance, de la predicación del evangelio a través de nosotros por nuestros testimonios de vida. Entonces, queridos, el hogar bíblicamente funcional se va en esta categoría que pongo ahí en la pantalla. Pilares de un hogar bíblicamente funcional. Y vamos a hablar de 10. La formación en la familia a través de la fe, el matrimonio, la paternidad. Un montón de papá que solo sabe hacer hijo. Le gusta inclusive hacer hijo. Pero después poner la cara, el trabajo, el esfuerzo, el sudor, la responsabilidad de sacerdote, la Biblia en la mano, oración, llamar la atención, porque el amor no puede ser débil. Ahí ya no hay paternidad. ¿Entendés? Ahí ya grita diciendo, el hijo que usted me ha dado, es tu hijo, habla para la esposa. No, tenemos que hablar sobre paternidad, con responsabilidad. El hombre, hermanos, emocionalmente hablando, no puede estar necesitado todo el tiempo que la gente dice, que vale que sos, que grande es, tú eres un gigante, para estar motivándole. No, el hombre tiene que saber que la gente no va a aplaudir si él no hace su trabajo. Y su trabajo mínimamente es mantener el pan en la mesa. Su trabajo es como papá espiritual y pastor de la casa, como sacerdote, el llamar la atención de los hijos cuando se tiene que llamar la atención. Pero también es doblar rodilla para que les vean cómo hacemos los papás. Entonces, paternidad es uno de los pilares en la casa para el desarrollo de un discipulado eficaz familiar. Luego, el liderazgo en el hogar. ¿Quién tiene que ser el cabeza? Luego, hablar de sexualidad humana. Lastimosamente, en medio de los evangélicos, nem se puede hablar esta palabra sexualidad, porque la gente confunde con sexo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Ahí está hablando del diseño de Dios para el hombre y para la mujer, macho y hembra. Está hablando de cómo Dios diseñó el cuerpo y sus funciones y el porqué de esto para la distribución, no solo de procreación, sino de vivir bien, de sentir placer, de tener alegría, de tener gozo, de disfrutar de lo que Dios ha dado. Pero la gente ni siquiera puede hablar de este tema en las iglesias porque no saben o ya malician todito. Y la malicia es pecado, hermanos. Tenemos que evitar la malicia. Yo preparé un PowerPoint muy lindo, con mucha alegría, con mucho trabajo y con investigación. Y preparé para los jóvenes. Y yo di acá en mi congregación, donde servimos, nosotros pasamos 4 sábados hablando sobre sexualidad humana. ¿Entiendes? Y ahí yo me voy en nuestra asamblea extraordinaria, un determinado año, y con toda la alegría, queriendo mostrar a los pastores, y 3, 4 pastores que yo llamé para mostrar, cada uno de ellos tenía ocupación. El otro, cuando miraba esa palabra, ya decía, pastor, después hablamos. Y después hablamos ya pasa 3 años y nunca hablamos. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque la gente no quiere hablar de ese tema, que después va a aprender, como el pastor Juan estaba diciendo, en la escuela o en el mundo, de forma horrenda, fea, diferente, distinto de lo que es el diseño de Dios para la sexualidad humana. Y lastimosamente se descompone familias enteras cuando nosotros tenemos un hijo en la casa que está teniendo problemas serísimos en esta área. Que de repente, yo atendí a un muchacho hace pocos días acá, que él fue abusado mucho tiempo por un primo. Y él era niño. Y él me dijo, llegó un momento, pastor, yo tenía 11 años, que llegué a desconfiar si yo era hombre o si yo era mujer. Si yo me gustaba hombre, mujer o hombre. O sea, empieza a tener una difusión, una discusión
o mejor dicho, una confusión mental en su concepto de su sexualidad, porque nadie sabía lo que estaba pasando ese nenito y cómo y sufrió él hasta llegar a ser mayor ahora, teniendo dificultades tremendas, y no había en casa ni papá ni mamá, porque los propios padres me confesaron que no sabía cómo tratar y lidiar con el problema, y mucho menos donde ellos congregan. Que el pastor dijo, no, yo no sé hablar de este tema para ellos, porque eso ahí es una cosa privada, dice. Imagínate. Y ahí, ¿qué está diciendo el pastor? El ministerio del shh. Y nosotros tenemos que terminar con este ministerio del shh. Tenemos que tratar de los temas. Tenemos que hablar de las cosas correspondientes para tener un hogar eficaz, bíblico, maravilloso. Y entonces, uno de los pilares importantes es sobre la sexualidad humana. Después aparece en pantalla el cuidado de los mayores. Incluso preocupaciones que yo tengo a años en mi corazón, desde el Brasil, que de repente nosotros servimos. Ahí están los pastores que tenemos admiración, como el pastor Lúcio López, que está trabajando años de forma ardua en el trabajo del Señor, en la obra del Señor, construyendo acá, allá, evangelizando, bautizando gente, tratando con familia, pero va llegando en la edad y que la iglesia tiene para cuidar de esos mayores. Como nosotros tratamos con los ancianos que tenemos en nuestra congregación. E aí você observa que eles vão se quedando no ministério del canto, pero não para cantar, allá no canto, entende? Tirado allá no canto, porque já não sirve, imagínate. E el Salmo 92 diz que hasta en la vejez producirão frutos. Pero para produzir ou seguir produzindo frutos com su conhecimento, com su sabedoria, nosotros, la iglesia, tiene que enseñar a este papá, esta mamá, este abuelito, los cuidados de Dios a través de nosotros en su vida. Vamos a tratar de ese pilar. Tenemos que hablar sobre la familia no nuclear. ¿Qué es la familia no nuclear? Aquellos que están contigo ahí en tu casa, pero no pertenecen a la familia de Dios, al cuerpo de Cristo, la iglesia. Tenemos que tratar sobre ellos. Luego, administración de recursos familiares. Una de las falencias grandes en el matrimonio es sobre la administración de recursos. Uno de los problemas gravísimos que tenemos en medio de la familia es cuando no se sabe manejar la plata. Y ahí nosotros tenemos que tratar sobre ese tema. Después, la responsabilidad misional, que es la misión de cada uno de nosotros, de hacer otro como nosotros, de ganar otro para Cristo. Y termina el pilar número 10, evidentemente, sobre la oración y la intercesión. Hermanos queridos, vivimos tiempos de iglesias tan egoístas, de gente tan egoísta en la iglesia, que cuando él va a orar, él no se acuerda de nadie. Él no se acuerda ni de su pastor. Ellos están tan egoístas que solo recuerda de su propia necesidad o de su miseria. Hay gente tan egoísta que él te pasa la mano para saludarte, en vez de decir que Dios te bendiga, él te pasa la mano y dice que Dios me bendiga. Así, de tan egoísta que es. Entonces tenemos que hablar de ese tema, de ese pilar fundamental en la formación que estamos teniendo nosotros sobre oración e intercesión. Muy bien, así que aparece ahí cada uno de ellos, mostrando en pantalla, para luego nosotros irmos en lo que es hoy la clase. Tenemos que hablar de esto, oración e intercesión. ¿Ok, queridos? Que Dios en Cristo nos ayude a construir, saber cómo construir nuestra casa. Cuando nosotros sabemos construir nuestra casa, las cosas empiezan a trabajar de forma distinta, diferente, y el nombre del Señor será glorificado.